¿ya? Entonces, en un punto de la clase anterior yo les hablé de las fases, de los planes que tienen que hacerse para manejar una crisis y nosotros hablábamos del después de la crisis. Entonces, la parte importante de, de esto del post-crisis es que tenemos que después de esto evaluar el impacto que tuvo. Entonces, poniendo nuevamente el ejemplo del Banco Pichincha, la primera crisis se evaluó el impacto y obviamente no hubo mucho impacto. ¿Por qué? Porque mandaron el comunicado, la gente se tranquilizó, la gente esperó, la gente, todo tranquilo. Pero en cambio, en la crisis que siguió, el impacto fue muy alto. ¿Por qué? Porque la gente lo que hizo fue retirar el dinero. Y eso es la fuente en la que el Banco Pichincha se maneja para sus actividades. Entonces, si ellos no tienen el dinero en el banco, pues todas sus actividades decaen. Entonces, fue un impacto bastante grande para la empresa porque la gente empezó a retirar el dinero del. Entonces, cuando pasa esto, lo que se hace y lo que decíamos es, hay que ajustar el plan, ¿sí? Y no solo eso, sino que tenemos que establecer nuevamente un proceso, como les decía, cíclico de qué es lo que vamos a hacer posterior a esto. O sea, ya pasó esta crisis, ya sucedió, ahora qué, cómo volvemos a mejorar este ámbito de la comunicación para que esta crisis ya no genere tanto impacto nuevamente. Entonces ahí tenemos que primero diagnosticar, ¿no? O sea, ya sucedió la crisis, ¿qué pasó realmente? O sea, ¿qué sucedió? ¿Realmente fue la caída del sistema? ¿Realmente fue otro tema o fue un tema estratégico de ellos para hacer algo? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, y eso obviamente lo saben los del banco. Entonces, por ahí parte. En el ámbito de los stakeholders, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los stakeholders? Los stakeholders tienen que ver con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que identificar quiénes fueron los afectados en este tema. Entonces, si hablamos del Banco Pichincha, ¿quién fue afectado en este tema? Los clientes Los directamente. clientes. Los clientes directamente. Entonces, de ahí se evalúa nuevamente qué mensaje podemos dar. Entonces, por eso les decía, el primer mensaje que el Banco Pichincha emitió fue correcto, porque ellos evaluaron esto. Sucedió un problema, la plataforma se cayó. ¿Quiénes fueron afectados? Los clientes. Entonces, mandaron un mensaje de qué van a comunicar. Entonces, comunicaron. Hubo un problema en el servidor. Entonces, ¿quién fue el vocero? Obviamente ahí manda siempre con un mensaje del gerente general o yo qué sé. Entonces, ahí está quien emitió el mensaje, ¿sí? ¿Y a través de qué canal? Pues igual, a qué medio, por qué medio mandaron? Entonces ellos mandaron por un medio súper masivo, mandaron por mensajes de texto, mandaron por redes sociales, mandaron por ah, hay mensajes, redes sociales y comunicaciones oficiales, ¿no? Así ya. Entonces hicieron un canal masivo de todo este mensaje para que la gente sepa sobre lo que pasó, ¿ya? Y como les digo, ahí se habló del tema correctivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto no pase? En el primer mensaje sí hubo, en el segundo mensaje ya no hubo, ¿sí? Y el seguimiento, ¿cómo miden esta recuperación? Entonces, ahí nosotros hablamos de un punto, no hubo mayor tema de que se tengan que recuperar porque no hubo mayor impacto, pero en el segundo punto, en la segunda crisis, sí tuvieron que buscar una manera de corregir este tema porque sí ocasionó un impacto alto en la empresa, en el banco. ¿Ok? Hasta ahí entendido. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Licen. No como el agua. Y Entonces, vamos a ver y analizar un caso también que pasó en el 2017. Pues, como ya me cansé de hablar, ayuden leyendo, por favor. El que quiera ganarse un punto, no mentira. El que quiera a apoyar. ver, dice, hmm, United
Airlines Crisis Reputacional 2017. En abril del 2017, en el vuelo 3411 de Chicago a Lux Valle, la aerolínea necesitaba liberar asientos para su personal por exceso de reservas. Ante la negativa de un pasajero a ceder su lugar, fue retirado por la fuerza por agentes de seguridad. Videos grabados por otros pasajeros se viralizaron rápidamente en redes sociales. Hasta ahí. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí, un ratito, ajá. Entonces, ¿qué pasó? Esta es una aerolínea, ¿sí? Muy conocida, que en el 2017, y bueno, en las aerolíneas de ahorita siempre sucede este tema del exceso de las reservas. Ese era un tema de lo que estaba en la consulta, ¿verdad? Ah, no, Me parece que sí, era de United, sí, me parece que era uno, pero era de algo del avión mismo. no, lo que estaba en la consulta era para las bases militares, para que se traigan las bases militares o se permitan las bases militares estadounidenses. Ay, no, el compañero se refiere a la tarea del caso de crisis de las empresas. Sí, Yo dice en la consulta, dice yo, ¿cuál consulta popular hace rato? Yo, no. sí, este tema estaba en la tarea, profe, de las 4 crisis, de los 4 temas. Ah, se han puesto atención. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? En el 2017, este vuelo hace un exceso de reservas, es decir, vendieron más de lo que ellos tienen la capacidad. Y claro, lo que comienzan a hacer es a pedir a personas que salgan del avión. Y uno de los pasajeros pues se negó a hacerlo. Y al rato que se niega, comienzan a sacarlo a la fuerza. Y lo que sucede ahí es que lo sacan a la fuerza, la gente empieza a grabar, el señor fue lastimado, fue agredido, y esto se viralizó por redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienza la crisis para esta empresa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí sigue, querido Eduardo. Entonces, la viralización inmediata en redes sociales, evidencia visual impactante, el primer comunicado percibido como frío y defensivo, falta inicial de empatía hacia el pasajero. El CEO Oscar Muñoz inicialmente defendió el procedimiento interno, lo que generó mayor indignación pública. Ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? Estos videos que grabaron los mismos pasajeros, se viralizaron en redes sociales. Entonces, obviamente, todo el mundo vio y comenzó a sentirse indignados porque eran imágenes fuertes de cómo personas agredían a otra persona y la sacaban así, o sea, sin más. Entonces, ¿qué pasó? Se emitió un comunicado post-crisis, o sea, la crisis fue esa, ¿no? Que, que, que la gente, o sea, que se viralizó un maltrato a una persona en redes sociales. Entonces, esa fue la crisis. Entonces, ¿qué pasó? Post-crisis, emitieron un comunicado, o sea, dijeron, pero de manera muy fría, o sea, no hubo empatía por parte de la empresa o de disculparse referente a eso. Entonces, ¿qué dijeron ellos? O sea, ese es el procedimiento, así se tiene que seguir y el señor no cumplió y basta. Entonces, esto generó peor, o sea, fue peor porque la gente se sintió, como dice ahí, indignada. Entonces, ¿cuál fue el impacto reputacional? Continúa. Entonces, el impacto reputacional fue una fuerte crítica mediática internacional, tendencias negativas en redes sociales, caída temporal del valor de mercado y daño a la percepción de servicio y trato al cliente. Entonces, ¿qué pasó? Al haber esta crisis que tuvieron y al comunicado, a la comunicación post-crisis que tuvieron, que no fue la correcta, el impacto a la reputación de la empresa fue bastante alto. O sea, y la reputación de la empresa quedó en los suelos. Entonces, ¿por qué? Porque internacionalmente fue mal visto, ¿sí? Todo el mundo comentaba que no fue correcto la forma, eso no es lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Obviamente la gente en redes sociales también comentó, se vio afectado su valor en el mercado, o sea, ellos tienen un valor en el mercado y al tener esta crisis
cayó el valor, entonces se afectó económicamente, entonces tuvieron otra crisis económica también en ese ámbito. Y pues la gente comenzó a percibir, la gente, ahí comenzó a ver la imagen de la empresa ya como un servicio y un trato al cliente que no era el correcto. Entonces se dañó la imagen de la empresa y aparte su reputación quedó en los suelos. ¿Ya? Entonces, todo esto afectó obviamente a la empresa porque me supongo yo, y lo más probable que pasó es que dejaron de ir en esos vuelos, dejaron de comprar, vuelos que estaban reservados se cancelaron, se pidieron devolución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta crisis que pudo haberse evitado posterior a lo que pasó, pues más bien se agrandó aún más. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos después de todo esto? Continúa, Eduardo. Entonces, después, viendo todo lo que pasó, ellos emitieron disculpas públicas formales, anunció revisión de políticas internas, eliminó prácticas de sobreventa forzada en ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué pasó? Al ver este impacto sido generado muy fuerte y que la reputación de la empresa se vio afectada, ellos tuvieron que tomar otra estrategia frente a cómo se iban a comunicar para todos sus clientes, todos sus stakeholders. Entonces, tuvieron que volver a buscar. Entonces, ahí volvemos al que era. ¿Cuál fue lo que ocurrió? Ocurrió este exceso. ¿A quiénes fueron los afectados? En este caso, fueron los afectados netamente los clientes de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mensaje quisieron emitir? Y al final tuvieron que emitir un mensaje de disculpas, disculpándose públicamente y formalmente por el maltrato a la persona y por la ofensa y por la indignación que ocasionó este tema a las personas en general. Y de ahí, ¿cómo hicieron las medidas correctivas? Emitieron el mensaje de que se está haciendo esta revisión de las políticas internas. ¿Por qué? Porque el primer mensaje decía que estaban defendiendo un procedimiento interno, o sea, una política que tenían internamente. O sea, tú dices una política interna era mandar sacando así a una gente, no. Entonces, se anuncia que se va a revisar y se va a hacer como que la reestructuración de estas políticas. Y otra problemática era porque a raíz del exceso de reservas, o el problema general fue el exceso de reservas, lo que ocasionó esta crisis, entonces dicen, van a eliminar esta práctica de sobreventa, o sea, el exceso de reservas en la venta de los boletos de avión. Entonces tuvieron que pasar por todo este proceso de crisis y de comunicación para gestionar este tema porque hubo un cambio en este tema. O sea, hubo un cambio bastante fuerte que fue de manera eh, drástica que tuvieron que dar, que es, por ejemplo, el ámbito de eliminar o revisar el tema de las políticas. Entonces, tuvieron que hacer un cambio organizacional en el ámbito de estrategia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como ven, esto va como que interconectado. Entonces, tuvieron que realizar esa información y es por esto y por esta situación y para evitar todo esto que ha pasado en la empresa, que es importante entender la forma y cómo comunicarnos en estos momentos de crisis, ¿ya? Y es por eso que hemos visto todo este módulo de comunicación organizacional, ¿ya? Entonces, ¿qué nos deja de lección este tema de la comunicación? Sobre todo por esto de que las crisis se van a dar dentro de una organización y en todos los ámbitos, entonces es importante comunicarse. Lo primero es que cualquier reacción marca el tono de la crisis, o sea, la primera reacción marca cómo va a ser la crisis. Entonces, si es una reacción muy fría, que no tiene empatía, muy seca, pues la crisis va a ir incrementando, ¿sí? Como decíamos también, la empatía debe preceder de la explicación técnica, o sea, ¿a qué se refiere? Que
Si yo digo en el ámbito del caso anterior, es, eh, a ver, aquí pidieron una disculpa pública, entonces por ahí parte la empatía. Nos disculpamos por haber ocasionado este malestar a la persona. Y ahí viene la explicación técnica. Y estamos haciendo un análisis de los procedimientos internos para que esto no vuelva a pasar. Entonces ahí estamos aplicando lo que es la empatía, ¿sí? Con esta explicación técnica de cómo vamos a hacer las medidas correctivas en este ámbito. Otra lección es que en la era digital, o sea, en la era que estamos actualmente, la narrativa ya no la controla solo la empresa, y es lo que yo les decía, ya no solo tiene que ver con la imagen que la empresa da, sino también con el tipo de reputación que tiene y cómo se la ve colectivamente y cómo se maneja colectivamente con el tema de la reputación, que ya no solo es yo doy un buen producto, no, sino también cómo la gente se siente, está, cómo me percibe en general la mayoría de las personas como empresa. Entonces, ya no solo lo controla la empresa. La otra es que, como decíamos, las acciones correctivas deben comunicarse con claridad y rapidez. Ahí va con los principios que hablábamos. Ser transparentes, ser coherentes con lo que estamos diciendo y vamos a hacer, ¿sí? Y que esto se vea reflejado en todo lo que la empresa hace. Y lo último, la reputación depende tanto del hecho como de la respuesta, ¿sí? Entonces, imagínense, ya el simple hecho de que la empresa haya actuado así, ya generó una reputación, o sea, uno ya se indignó. Pero la respuesta del gerente de que solo era un tema de procedimiento interno ocasionó que la reputación siguiera cayendo aún más. Entonces, es muy importante que este mensaje o esta comunicación que la persona o el vocero dé frente a esta crisis, pues también tiene que ser acorde a esto que hemos estado viendo, o sea, que sea empático, que sea claro, que sea rápido, que esté con una explicación, que tenga las medidas correctivas para evitar que esta reputación siga cayendo aún más. ¿Ya? Entonces terminamos diciendo que las crisis pueden terminar operativamente. ¿A qué se refiere? Uno puede tener una crisis y ese momento termina. O sea, por ejemplo, la crisis del banco, por ejemplo, la crisis de que se les fue el sistema, tranquilamente acababa cuando el sistema regresaba. Pero lo que nos dice es que la crisis reputacional continúa si no se gestiona adecuadamente la comunicación. Entonces, puede haber una crisis que termine ese rato, pero si por la forma de comunicar la crisis se afecta la reputación, pues esto va a seguir ocasionando aún más problemas para la organización. Entonces, por eso es importante entender este tema de la comunicación. No es solo cómo decimos las cosas, sino a quién, para qué, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?